bienvenidos a Es Momento de Contar tu Historia, un espacio donde las historias se transforman. No solo se cuentan para revivir el dolor, sino para entender los procesos y transformarlos con conciencia. Quédate hasta el final, porque aquí encontrarás aprendizajes que transformarán tu vida. También yo era extremadamente tímida y me tocó pues salir de ese caparazón, pues tuve que aprender, ¿no? a intercambiar con ellos. Entonces fue como un cambio muy fuerte entre esa niña tímida y cerrada bueno, a ver qué haces, ¿no? Con tu vida. Otro punto importante siento que fue cuando conocí a mi padre. Él nunca estuvo allí, porque lo conocí a los 14, solamente lo vi una vez, pero a los 19 empecé a compartir con él. Y fue entender de dónde venía, fue reconocerme en un otro. Increíblemente, como dicen los genes, me di cuenta que mi manera de ser y mi comportamiento, aunque nunca me crié con él, venía de allí. Y fue por primera vez reconocerme y decir, pertenezco a... Y hoy estamos aquí con una invitada súper especial. Su nombre es Caterine. Caterine está aquí porque tiene una historia espectacular, unos procesos que la han llevado a ser una mujer que ayuda a otras mujeres a sorpresa. Vamos a dejarlo como sorpresa. Ella nos va a contar cómo hace este proceso, cómo ha vivido y cómo ha transitado estos procesos y hoy en día le han permitido ayudar a otros con esta misma experiencia, aprendizajes y bueno. Entonces es momento de contar tu historia, Katy. Estamos aquí, es tu momento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, ¿y tú, Lady? Bueno, estoy contenta de estar acá, un poquito nerviosa, pero creo que con el camino eso va a fluir. Así que gracias por darme este espacio y sí, y este momento para, ¿no? Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, podemos empezar con esta pregunta, que es ¿con cuál frase o con cuál palabra describirías tu historia? Es que lo estaba pensando y siento que la palabra sería transformación. Cada etapa de mi vida ha sido un cambio tras otro y eso me ha llevado a transformarme, aunque no lo quisiera, Mm, pues siempre me tocó ese cambio y esa transformación. sí, muy bien. Esa es una muy linda palabra para describir nuestra historia. Bueno, quiero preguntarte de esos procesos en tu vida, ¿cuáles han sido aquellos que han marcado un antes y un después? ¿Cuáles han sido esos cambios que tú dices, wow, este cambio en mi vida fue el que más influyó? O quizás hay varios, cuéntanos cuáles quisieras contarnos. Bueno, tengo un montón porque me ha pasado de absolutamente todo en la vida, ¿no? Pero si hacemos como un resumen, y creo que lo que nos compete aquí hoy serían, creo que tres eventos importantes en mi vida. El primero me voy a ir a mi infancia, cuando nos mudamos de la capital. Yo soy venezolana, de Caracas, cuando nos mudamos de Caracas al interior del país. Fue un crecer y madurar a juro y porque sí. Ahí tendría 8 añitos y me tocaba quedarme sola en casa. Recuerdo que llegaba y mamá ya me tenía el almuerzo, pero ya se tenía que ir corriendo a trabajar. Entonces yo me quedaba toda la tarde sola. Me acuerdo que en aquel momento fue como un cambio y un choque muy grande para mí. Estaba en una casa que tenía como 3 años sin ser habitada, entonces habían como muchos soniditos de animales y cosas, las ratas, estábamos en coro y recuerdo que esa casa, digamos, para mí no era hogar y era como muy complicado. Así que en medio de esos ruidos y todo eso, me acuerdo que yo prendía la radio en la cocina y prendía el televisor en el cuarto para que el interir de pasar a una y otra, yo tuviera ruido y me sintiera acompañada. Entonces, siento que ahí fue un punto de quiebre, porque esa infancia o ese disfrute se quedó un poco coartado, porque ahí fue crecer a juro y porque sí con mamá. Entonces esa niña dejó de estar como en disfrute y goce o jugar, porque empezó a tener responsabilidades dentro de todos esos cambios. Entonces ya a los 9 años empecé a ser esa niña independiente que no necesitaba de mamá si no estaba. Entonces era la niña que se cosía el ruedo del pantalón, que se cosía el sello del colegio, que lavaba su ropa, que cocinaba, ¿no? Creo que uno va creciendo y no voy como en todo ese transitar, pues ni siquiera lo pensé ni lo cuestioné, porque era parte de lo que estaba viviendo, pero ahorita veo para atrás y entiendo entonces de dónde viene esta mujer que ponía su valor propio en el hacer, en los logros, en el éxito, porque para mí valor y reconocimiento de otros es hacer, es ser independiente, es no quejarme, es poder con todo. Así que Mm, ese fue un punto de quiebra importante, siento que en mi vida. También en aquel momento, en ese cambio, yo era extremadamente tímida y me tocó
pues salir de ese caparazón, porque cambié de colegio de niñas a un colegio mixto, donde para mí todos eran como unos malandros, una cosa que yo no entendía nada, hacían mucho bullying, pero en medio de ese bullying pues tuve que aprender, ¿no? A intercambiar con ellos. Entonces fue como un cambio muy fuerte entre esa niña tímida y, y cerrada bueno, a ver qué haces, ¿no? Con tu vida. Otro punto importante siento que fue cuando conocí a mi padre. Él nunca estuvo allí, lo conocí a los 14, solamente lo vi una vez, pero a los 19 empecé a compartir con él. Y fue entender de dónde venía, fue reconocerme en un otro. Increíblemente, como dicen los genes, me di cuenta que mi manera de ser y mi comportamiento, aunque nunca me crié con él, venía de allí. Fue por primera Sí, vez reconocerme y decir pertenezco a, ¿no? Aunque siempre me crié con mi mamá y mi familia materna, siempre mi manera de ver el mundo o de actuar era como completamente diferente, ¿no? En ese sí. momento no pude compartir mucho con él, estaba enfermo, así que nunca me dijo nada, pero hubo un momento particular donde él se perdió y fue como reactivar en mí esa rabia y ese sentimiento de abandono, porque yo te abrí las puertas de mi vida y vuelves a hacer lo mismo. Y me acuerdo que un día apareció y estaba llena de rabia y dije, bueno, cuando lo vea y venga, le voy a decir todo lo que le tengo que decir. Y me acuerdo que cuando abrí la puerta y nos vimos, me vio con unos ojitos de amor y de ternura que yo no fui capaz de decirle absolutamente nada a Lady. Y ahorita Mm, me lo agradezco porque esa fue la última vez que lo tuve delante de mis ojos. Siempre recuerdo eso porque uno nunca sabe cuándo va a ser la última vez que vas a ver a alguien. Y lo damos como por sentado en nuestra vida, ¿no? Y digamos que sí. una tercera fue emigrar a Estados Unidos. Ahí fue encontrarme de frente con esa creencia limitante que tenía o esa creencia para ese momento, ¿no? De yo soy lo que hago o lo que hago me define. Bueno, mudarme a Estados Unidos fue dejar atrás mi carrera de arquitectura en su momento, aunque llegué con mucho ímpetu para hacer la reválida y hacer las cosas. Fui a un montón de entrevistas, pero entonces me decían que estaba sobrecalificada, que era para tener un puesto de senior, como le llaman acá, que es como entre los clientes y el equipo, pero no tenía un inglés fluido. Entonces al principio fue como mucha traba y bueno, me tocó limpiar casa, hacer babysitter, trabajar en un bar, en un restaurante, hacer de todo, repartir volantes, lo que tocara, eso lo hacía, ¿no? Sí. Así que fue como un momento de mucha frustración, depresión también un poco más ligera. Y en medio de ese proceso me fui encontrando. Ya yo tenía como 3, 4 años en desarrollo personal, había estudiado Cábala, entonces bueno, tenía como ciertas herramientas que, que me llevaban, ¿no? A ver las cosas distintas, a buscar ese positivo que en el momento no lo vemos. Y en medio de todo ese desastre emocional que tenía, de una relación que se estaba desvaneciendo ante mis ojos, de deudas, de no hacer lo que para mí era mi propósito de vida, pues decidí pausar literalmente, algo que nunca había hecho en mi vida, porque siempre estudiando yo trabajaba o tenía mi negocio de algo para producir mi dinero. Luego en la universidad saqué arquitectura trabajando al mismo tiempo. No tuve vacaciones entre terminar la carrera y empezar, solo una semana y empecé a trabajar tiempo completo. Yo nunca supe lo que eran vacaciones de verdad o Ujú. pausar, ¿no? Así que me fui desesperada, huyendo de mi realidad, a un retiro de silencio que terminó ser enfrentarme o estrellarme con mi realidad de frente completamente, porque ahí no tienes con qué distraerte, ahí no haces absolutamente nada, ahí no hay dispositivo, ahí no hay journaling ni escritura, ahí estar, quedarte contigo en silencio y meditando. Ujú. Y fue una experiencia muy bonita porque me di cuenta de lo desconectada que estaba de mí. Recuerdo que los 2 Mm, primeros días no podía dormir porque mi corazón sentía que se me iba a estallar y lo escuchaba. Y no podía dormir porque escuchaba mi corazón y mi respiración y dije, qué desconectada he estado de mí, que es la primera vez en mi vida que yo escucho mi corazón o estoy consciente de escuchar a mi cuerpo. sí. Y tenía todo el sentido del mundo, porque cuando nosotros estamos en un hacer excesivo, que es lo que a mí me pasaba, es la mejor manera que tenemos de evadirnos, evadir lo que sentimos, evadir lo que pensamos, quedarnos en silencio y con nosotras, duele. Y recuerdo que el último día puedo decir que tuve como el momento de plenitud más grande de mi vida. Me acuerdo que dije, me voy a ir a ver el amanecer. Y recuerdo que me senté en las escaleras que estaban heladas porque fue en North Carolina, por allá en las montañas.
Y por primera vez yo pude estar presente, literal, que estallé de llanto, pero de gozo, porque no estaba pensando en absolutamente nada, porque empecé a sentir como el viento movía los pelitos de mi cara, cosa que nunca había sentido, los pelitos de mis brazos. Fue un momento de presencia, que es lo que llaman esa presencia plena que yo nunca había sentido o que no sabía lo que era. Y el pensamiento que vino fue, podría desaparecer en este preciso instante y todo estaría bien. Y ese fue el día que yo dije, wow, esto es estar en paz. El mundo seguía igual y el mundo supuestamente se me estaba viniendo abajo, porque nada había cambiado. La deuda estaba, la relación se estaba viniendo abajo, todo seguía igual, pero la actitud que tuve yo en ese momento y en cómo vi la vida fue completamente diferente. Sí. Entonces fue como un momento muy lindo y ese momento me llevó a regresar y a cuestionarme cómo había vivido la vida, cómo la había visto, todo lo que había hecho, entender que yo soy la creadora de mi vida, que no es lo que te pasa, sino cómo enfrentas y la actitud que tienes ante la vida y ante las cosas. Pude entender allí que yo no, lo que hago no me define, pero yo sí defino lo que hago. Ajá, así En aquel es. momento éramos personas que teníamos un nombre pegado, pero evidentemente como no podíamos hablar, yo no te podía llamar por tu nombre. No tenía ni idea de quién eras, de dónde venías, qué hacías con tu vida. Y éramos 20 personas en un cuarto reunidos todos los días, compartiendo energía, meditando juntos. Y fue muy bonito como poder conectar con otros sin necesidad de hablar, con una mirada, con una sonrisa. Y eso fue lo que me hizo cuestionarme todo este tema de ser arquitecto, de no trabajar en lo que había sido mi sueño de vida, en cuestionar el tema del valor de quiénes somos. Al terminar aquel, al terminar aquel encuentro, me acuerdo que me fui con unos de ellos en un carro y yo estaba rodeada de gente millonaria, literal, de Estados Unidos, que no suelen ser nuestros millonarios de nuestros países. Y yo dije, yo soy una más igual que ellos acá. Y solo después de ese encuentro que pudimos hablar, es que empezamos a decir cómo nos llamábamos, quiénes éramos, qué hacíamos. Entonces fue como ver la cantidad de etiquetas que nos ponemos para presentarnos ante otros. Ese fue como un punto de quiebre importante para mí, de empezar a ver el mundo distinto y empezar a decir qué quiero hacer yo con mi vida. No soy un título con patitas, Así es, la etiqueta. una etiqueta, que tenemos un montón de etiquetas encima, ¿no? Y antes de eso, me parece un punto importante que no lo dije, entré a emprender yo por mi cuenta como arquitecto, como diseñadora. Tuve una depresión muy grande con ataques de pánico, estuve encerrada en casa como 2 semanas. Y eso también fue un punto de quiebre porque fue justamente en ese preciso instante donde empecé a buscar ayuda. En ese buscar ayuda fue ir con una psicóloga, pero también con un amigo que prácticamente me regaló el módulo de Cábala y me dijo, empieza si no lo quieras. Y fue increíble, porque ahí te jamaquean y te hacen darte cuenta de que tú eres la responsable de absolutamente todo lo que te pasa. Entonces, empezar a tomar conciencia de eso me hizo salir a mí de esa depresión. Así que salir de esa depresión, esos ataques de pánico, siento que fue más por un tema espiritual que por lo otro. Empezar a darme Mm. cuenta de lo que hacía, de mis creencias, de cómo veía el mundo. Así que creo que podría decirte que esos son como momentos de quiebre importantes en mi vida. Cábala. Y yo siempre he dicho que la cábala, a mi parecer, es como la filosofía del judaísmo. Ok. Antes de estudiar arquitectura estudié filosofía, no la terminé, estudié una Ajá. parte. Y allí estudiamos la filosofía de Santo Tomás, de San Agustín, y pude entender, ¿no? Que era como una parte de explicar conceptos universales dentro del catolicismo, digamos, con estos santos, y siento que la cábala es igual. Siento que al final la cábala puede ser algo como el budismo, como otras filosofías, donde te explican conceptos universales. Cábala significa recibir, entonces es bien interesante porque si no sabemos recibir, tampoco sabemos dar y es el arte de aprender a recibir. Que esta superwoman, digamos, que fui yo en pasta, la que puede con todo sola, la que hace con todo sola, la que se multiplica por 10 y ayuda a todo el mundo, pero se deja ya de última y ni siquiera ya está en su lista. Esta superwoman lo que tiene es un gran vacío existencial, lo que tiene es un miedo tremendo a ser abandonada o a estar sola. Entonces yo me daba muchísimo y le daba todo a todos, pero no sabía recibir. Y si tú Ah, no sabes recibir, no hay ningún equilibrio allí. Porque si no sabes recibir ese dar lo estás haciendo, como dicen ellos,
con una agenda, que una agenda significa que lo estás haciendo porque tú estás esperando algo a cambio. Y en este caso es ser indispensable para el otro, que no me deje o no me abandone, que no se moleste conmigo, por eso somos tan complacientes, decimos sí a todo, y después terminamos con un reconcomio terrible porque no, el otro no hizo lo que yo esperaba que hiciera, entonces no lo estás haciendo de manera desinteresada, hay algo detrás allí. Así es. Y como estamos haciendo algo, esperando algo del otro, ese algo nunca va a llegar, porque energéticamente se siente. Ujú. Y yo estaba completamente descolocada y no sabía recibir. ¿Cómo aprendiste a recibir? Bueno, ha sido un proceso. Primero darme cuenta que lo que yo hacía y daba era desde el miedo y no desde el amor. Y entender eso me costó, porque yo vengo de una familia extremadamente católica, donde el sacrificio es lo que está aquí a tope, donde el que tú seas buena es lo que cuenta. Pero ¿desde dónde estás haciendo ese buena? Lo estás haciendo desde querer tener el control de que el otro no se moleste, de no confrontar al otro, de que el otro no te deje de hablar, de que el otro esté allí para ti. Y Sí. termina siendo completamente contradictorio, contraproducente, pero no somos capaces de verlo. Ha sido un proceso y cómo aprendí a recibir el día que entendí que yo también merecía recibir, que yo también tenía valor. Y tiene mucho que ver con lo que hablé antes, donde mi valor no depende de lo que hago, mi valor no depende del certificado ni del título, pero llegar ahí ha sido un proceso, porque el que yo limpiara casas o cuidara un bebé sentía que no tenía valor, o el pensamiento que siempre viene después de los 500 años que estuve yo estudiando y todo lo que hice en Venezuela y ahora yo estoy aquí en esto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque ¿cuál sería la palabra? Nos engañamos con decir, no, la persona que limpia, no, también tiene valor, el que barre en la calle, pero hazlo tú. Cuando a ti te toca, no sé dónde está esa palabra y esa frase que decías que cualquier trabajo es digno, que la palabra es digno. Aprendes a recibir cuando empiezas a sentir o a ver la dignidad que tienes solamente de existir. Y fueron pasos pequeños. Fueron pequeños pasos que yo siempre digo que no hay que hacer. Nosotras como Superwoman es todo o nada, no hay intermedios. Y eso es algo que he aprendido en el camino. Es un paso a la vez, una cosa chiquita. Algo tan sencillo como que te dicen, ay, qué bella estás. Ay, te parece, no, es que mira, me cortaron aquí más y no me gustó. No, gracias. Te puedes dar cuenta si sabes recibir o no en cosas tan chiquitas como cuando te dan un piropo y dices gracias. Y no se lo devuelves al otro. Ay, gracias, pero tú también estás bellísima. No, gracias. Lo Fíjate que ahí recibo. cuando yo digo, ay, tú también estás bellísima, yo estoy, como yo recibí y no me siento digna de recibir, yo te revuelvo de una lo que tú me estás diciendo. Sí. No, no pasa nada porque yo reciba algo y no de vuelta. Fueron cositas pequeñas como, qué linda estás. Al principio me costaba, pero respiraba y decía gracias. Ya, no hace falta decir más. Sí. O que de repente, cuando íbamos caminando, estoy tratando de buscar como cositas pequeñas como para empezar a, digamos, ese tips o cómo empezar a recibir. Porque esa Sí. cosa tan tonta te genera una incomodidad. Otra era dejar que otros me abran la puerta, no salir yo disparada a abrir la puerta, que lo solemos hacer. Como nos incomoda que el otro nos abra la puerta, yo salgo disparada a abrirla primero y yo soy la dama, caballera, como quieras decirle. No, dejar que el otro abra la puerta y pasar yo primero, decir gracias. O que te abran la puerta del carro. O que te den algo sin, no, esas pequeñas cositas me fueron sacando a mí de mi zona de confort y de esa incomodidad. Wow. O sea que aprender a recibir es un proceso, Es un podríamos proceso. decirlo. Es un proceso y tiene mucho que ver con, con el valor que tú sientes que tienes o ese sentimiento de merecimiento. Tiene mucho que ver con eso. Justamente hace unos días decía la frase, merezco tanto, era de parte de mi vocabulario. Ujú. Y me di cuenta y dije, no voy a volver a decirla, porque uno cree que es humildad. Y puede ser humildad en el fondo, depende de qué punto lo dices, pero las palabras tienen poder. Y ese no merezco tanto es contradictorio a sí soy merecedor, sí puedo recibir lo que tú estás diciendo. Sabes que ahorita que me estás diciendo eso, vamos a hacer un inciso aquí que me acabo de acordar con el tema de no merezco tanto y lo de la humildad. Aquí la pregunta sería, ¿qué es ser humilde? Esa sería la pregunta, porque para cada uno vamos a tener un concepto diferente. Y en mi familia, digamos, o lo que yo aprendí, porque mi tía siempre me repitió toda la vida que yo era humilde, que yo era una chica muy humilde, 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 ¿no?
Y bueno, eso se quedó aquí en la cabeza, pero es que para mí ser humilde era no reconocer mis logros, ser humilde era quedarme callada y no decir lo que pensaba, ser humilde era decir sí a todo. Entonces eso realmente es ser humilde. Y en un ejercicio que hice donde tenía que preguntar como mis valores y cualidades con amigos, un amigo me dijo, tu peor cualidad es tu picha humildad. Y lo recuerdo como ayer. Y le dije, ¿qué? Explícame eso. Y me dijo, porque tú por ser humilde dejas de hablar en conversación, porque claro, siempre nos íbamos de, qué sé yo, de rumba o alguna salida o algún cumpleaños. Y me decía, por tu pucha humildad, tú dejas que cualquier estúpido, así me lo dijo porque me lo dijo como lleno de, ¿no? Me dijo, tú dejas que cualquier estúpido diga cualquier barra basada o cualquier estupidez. Y tú, por no ser la manzana en la discordia, no hablas desde tu expertise. Y eso fue algo que me dejó pensando y dije, wow, tiene toda la razón. Y eso también me hizo cuestionarme muchas cosas en su momento. ¿Qué es Y en ser relación, humilde? Entonces, sabes que nunca me lo he preguntado. Vamos a hacer un contrapunteo, Lady. Dime qué sería humilde para ti y ahí vamos. es algo en lo que vengo meditando, porque como tú dices, es un concepto diferente para todos. Muchas veces nos enseñan a que debemos ser humildes y eso significa no poderte mostrar como quien eres, tienes que mostrarte menos o mejor no hablar de ti mismo porque eh, termina siendo egocéntrico. Pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto es humildad? ¿Hasta qué punto es egocéntrico? ¿Hasta qué punto puedo ser humilde sin tener que dejar de ser yo? ¿Verdad? Y aprender a vendernos sin miedo. Los dos nos conocemos porque pertenecemos a una comunidad de Michelle Poller que enseña a vendernos sin miedo. Y este vendernos sin miedo amerita que tenemos que conocernos, creer en nosotros y también transformar esta verdad de que no es no ser humilde, es también darnos el valor. Y el valor lo tenemos por quienes somos. Inclusive el valor lo tenemos porque hay un creador que nos vio importante y nos dio la vida y somos valiosos ya solo con eso. Sí. Entonces es algo bastante, eh, no polémico, pero sí muy diferente en cada persona de analizarlo. Yo creo, ahorita que me estás diciendo eso y es lo que se me viene ahorita, no quiere decir que ese sea, porque bueno, es lo que te dije, no sé cuál sería el concepto, pero ahorita que estás hablando y diciendo eso, diría que ser humilde es poder reconocer el valor del otro y reconocer el mío también. Es lo que se me vino ahorita. Porque en Venezuela tuve la oportunidad de trabajar con muchos clientes que estaban muy bien económicamente. Y cuando digo muy bien económicamente no estoy hablando de clase media, de clase pudiente que estaban muy bien. Y han sido las personas más humildes que yo he conocido en mi vida. Personas que tenían ya tiempo con dinero, no como llaman que estos que tienen, no. Y eran las personas que tú los veías y eran personas completamente, esa sería la palabra, humildes. Y ahorita estoy tratando, por eso estoy tratando de ver contigo qué sería, o porque yo los catalogaba como humildes. Y es que ellos eran personas como completamente respetuosas con el chofer, con el que limpiaba la casa, con la nana de los niños, conmigo. Los trataban de tú a tú, siempre los trataron de tú a tú, con mucho respeto, Ujú. sin imponerme. Creo que podríamos, lo podría definir así, reconocer el valor que tienes tú y el valor que tengo, reconocer tu valor y reconocer mi valor y vernos como iguales. Creo que eso es humildad, Ujú. vernos como iguales. Aunque yo Compasión. tenga, ¿no? Y pongo entre comillas, que sea, yo soy igual a ti, como un ser humano que estamos aquí. El que Ajá, tenga cosas o títulos no me hace diferente a ti. Creo así que eso es lo que es. me sale ahorita. Capaz mañana te digo otra cosa y bueno, también está bien. Bueno, también hay algo que hablando ahorita del retiro de silencio que me pareció súper interesante porque fue ese cambio para ti de un antes y un después, ¿no? Y de reconocer que vivías en automático y venir a sentir esa presencia. Y me parece tan importante poder tener esa experiencia alguna vez en la vida, que es algo que les recomendamos a todos los que estén escuchando, hacerlo, ¿no? Uf, A veces sí. nos entramos en un proceso de piloto automático que lamentablemente, y también justamente que días un comentario con uno de mis mentores decía, a veces por perseguimos tanto el propósito de vida, que se nos olvidan los otros propósitos, el ser por el hacer, ¿no?
Y este tipo de cosas, de eventos, vivencias, son las que nos permiten encontrarnos en ese ser como personas. Y bueno, eso fue lo que te pasó a ti en ese retiro. Después, ¿qué pasó con Kate? El verse y el empezar a transformar su vida, ¿cómo fue? A ver, empecé a tener todos los días un momento de silencio conmigo. Lo buscaba, cosa que antes no tenía, porque era muy incómodo o no me lo permitía. Empecé a tener como momentos conmigo, empecé a escribir bastante, algo que hacía desde chica. Siempre sentí que en la adolescencia, como me sentía tan sola y no había tecnología o yo no tenía internet o teléfono, era de dibujar y de escribir. Y en ese escribir siempre creaba poemas escritos y después los leía y hasta me sentía orgullosa. Y eso fue algo que dejé cuando empecé arquitectura y el día a día y retomé ese hecho de escribir. Fue algo sumamente importante y es increíble cómo al escribir empiezan a salir un montón de cosas que tienes en la cabeza que ni te imaginas. Así que empecé a escribir, a tener unos momentos de silencio conmigo, buscar meditaciones. También busqué ayuda con otros, terapeutas, coaches, porque pude entender de que no tengo por qué hacerlo todo sola, ¿no? Que tener una mano amiga o no me acuerdo cómo es el autor que dice, sabes, súbete en hombros de gigantes. Si tú quieres llegar a algún lado, pide ayuda a ese mentor o a esa persona al que tú quisieras, donde tú quisieras estar. Así que entré con Tiziana, que ella era psicóloga y hacía constelaciones familiares. También, wow, fue como eh, un antes y un después para mí. Ir a ese momento de pausa que fue retiro de silencio me sirvió también para buscar ayuda con otras personas. Y en ese Ujú. buscar ayuda con otras personas siempre era, pues evidentemente, encontrarme a mí, conocerme a mí, porque me dieron como otras herramientas, otros ejercicios. A veces ellos le llaman ejercicios psicomágicos en las constelaciones familiares, como hacer una carta y luego quemarla, o tener una conversación con otro, aunque ya no esté en este plano. En fin, empecé a buscar como muchas herramientas y sí, como otros ejercicios. Estudié Cábala, como que regresé, porque en aquel momento lo puse en pausa por todo el remolido que estaba viviendo. Entonces fue como buscar también esa parte espiritual, que yo le llamo, piensan que espiritual tiene que ver con lo religioso y desde mi punto de vista no. Yo estuve toda la vida en un colegio católico y nunca me llegué a conocer tanto como ahora, porque termina siendo religioso y para mí la espiritualidad es encontrarte contigo y encontrar dentro de ti esa divinidad, ¿no? Entonces fue tener muchos momentos de introspección conmigo, empezar a estudiar Cábala otra vez, que siempre tengan como una visión completamente diferente. Empecé a ir también con estas constelaciones familiares y dentro de eso fue entender que las cosas pasan, a veces hay cosas buenas o malas, y lo pongo entre comillas porque es como tú veas la vida. Recuerdo que hace, no sé, como 2 años creo yo, tuve como un fraude, no sé si fue que se me metieron en el teléfono o qué, pero por todas las aplicaciones me estaban haciendo compras. En un Airbnb fueron como 5.000 y pico de dólares, pero era por todos lados y me acuerdo que le dije a una amiga, Ali, me acaban de hacer un fraude y le conté, le dije, podemos tener la sesión después y tal. Y en el momento fue como entrar en crisis, después dije, bueno, Katherine, ¿qué es lo que puedes hacer ahora? Llame a los bancos a cancelar la cuestión. Y me acuerdo que en aquel momento, después al tiempo, cuando hablo con Ali, me dice, Katy, yo no puedo entender cómo tú me contaste eso con esa calma. O sea, yo hubiese estado llorando ahorita y tú me lo contaste. Y yo dije, yo respiré y dije, no le voy a decir nada porque la siento calmada. Y si ella no me dice eso, yo no me hubiese, sí, estoy aquí en micrófono, no sé por dónde me quedé. Si ella no me hubiese dicho eso, yo no me hubiese dado cuenta de la reacción que tomé en ese momento. Entonces, no sé en qué momento pasó, creo que estos momentos de crecimiento personal o de cambios o de transformación, usemos esa palabra, se dan de a poquito y no te vas dando cuenta. Solo te puedes dar cuenta en esos momentos, no sé, de conflicto, problemas o desafíos, de cómo lo vas tomando. Algo que he aprendido y que no hacía la Katy de antes es a sentir y es a llorar. Yo estuve 10 años sin llorar. Y aunque estaba loca por llorar y estaba desesperada por llorar, mi cuerpo no sabía cómo hacerlo. Y siento que fue en todos estos cambios, en ese retiro de silencio donde yo no paraba de llorar, creo que ahí fue donde se me desbloqueó
no entendía por qué lloraba, pero también a veces no tienes por qué entender por qué lloras y es simplemente vivirlo y sacarlo. Así que esta nueva Katy creo que empezó a ver el mundo diferente, con más calma, pero esa más calma también fue porque empecé a tener espacios conmigo, a tener momentos conmigo, empecé a ser menos complaciente, a cuestionarme el decir sí a otros. Así que algo que empecé a tomar como herramienta para protegerme de mí, porque primero necesitamos ponernos límites a nosotros para luego a los otros poder ponérselos. No sé, por ejemplo, mi mamá, si me pedía una cosa, algo, le decía, mami, tengo que revisar la agenda y te llamo. Con cualquier persona empecé a hacer eso, porque yo estaba acostumbrada a decir sí a todo, así no quisiera. Y después que decía sí y estaba metida en el hoyo, entonces como me había comprometido, lo hacía. Entendí también que yo puedo cambiar de decisión. Si a alguien le dije que sí y estoy ahorita enrollada y no puedo, pues simplemente le digo, ahorita no puedo y lo remito a alguien más, o pido disculpas y sigo. Eso Ujú. para mí antes hubiese sido impensable porque era faltar a mi palabra, entonces prefería ser leal a otro antes que a mí. Entonces han sido como muchas cosas, estoy tratando ahorita, vamos a ver si empiezo a hacer un resumen. El primero fue empecé a tener momentos de silencio o de pausa conmigo. No necesariamente tiene que ser silencio. Empecé a escribir, a encontrarme conmigo, a ver qué sentía. Empecé a llorar, cosa que antes no hacía. Empecé a sentir las emociones, porque no necesariamente es estar feliz y llorar de alegría. Si no tenía rabia, también a vivir la rabia, porque yo había aprendido que la rabia no puede ser rabiosa. Tú no puedes responderle mal a alguien. No, sí, si estoy alterada, ok, y después puedo pedir disculpas. No estoy diciendo que vas a estarle gritando a la gente todo el tiempo, pero vivir el momento. También aprendí a pedir espacio, si estaba alterada en una conversación, a respirar profundo, decir, "Ah, ahorita estoy alterada, hablamos después". Aprendí a no decir sí todo el tiempo, sino más bien a decir no, y luego que yo revisaba y me sentaba conmigo, entonces decía el sí, si de verdad quería hacerlo, si de verdad podía hacerlo. No sé qué otra cosita puede ser. Bueno, los conflictos los empecé a ver diferente, de manera general, de apreciar mi trabajo. Eso fue un cambio grande. Apreciar mi trabajo en el sentido, antes iba con una energía de molestia, de sentirme como, no sé si la palabra sería lástima o qué, porque estaba haciendo algo que no me gustaba, porque lo estaba haciendo solamente por pagar los biles. Y el día que cambié esa mentalidad, fue un cambio grande, porque dije, ok, Catherine, este trabajo está siendo tu muelle donde estás construyendo tu barco para luego zarpar con tu barco. Pero más bien este muelle te está permitiendo generar un negocio en paralelo, tener esa base para tú no estar en agonía. Y cuando hice ese cambio, que tiene que ver con un tema de mentalidad, Lady fue increíble. Empecé a ir al trabajo con otra energía, empecé a ver a mis compañeros con otra energía. Así que eso fue bien bonito también. Qué lindo escuchar eso, porque no siempre es cambiar de trabajo o de qué hacer, sino cambiar esa mentalidad. Es que en ocasiones necesitas quedarte en ese lugar hasta que hayas aprendido lo que tienes que aprender. Y después cambiar la página. La misma vida te lleva a eso. Te llega un trabajo por otro lado, te llega una oportunidad, o es el momento donde tú dices, ya, hasta aquí llegó esto. Así es. Bueno, ¿qué crees que te motiva en tu vida? ¿Cuál es esa motivación para ti? Siempre he tenido la certeza de que hay algo más allá. Y cuando digo algo más allá es como algo mejor, ¿no? Creo que siempre hay una frase que me decía Tiziana, esta consteladora familiar, que me encantó y me resonó, que me decía, siempre agradecida, nunca conforme. Y es una frase que siento que yo siempre he vivido desde ahí. Agradecida, pero nunca conforme. Aunque en ocasiones me he ido siempre al otro extremo, pues la Superwoman siempre se va al otro extremo donde nada es suficiente. Así que ahí es donde hay que encontrar ese equilibrio entre agradecida y no conforme, ¿no? Porque muchas veces como que nos escondemos detrás de ese agradecimiento, pero es un agradecimiento de palabra porque en el fondo no lo sentimos. Sí, solo por sí. Es un agradecimiento externo. Mm. Sí, pero no se siente. Ajá. ¿Cómo es ese pasar de Superwoman? ¿Cómo es que ayudas hoy en día a mujeres a hacer este cambio de visión, de mentalidad? Bueno, creo que a lo largo de la conversación lo he, lo he mostrado. De Sí, esta niña, mujer que hacía todo lo podía sola, no pedía ayuda, no lloraba, no se permitía sentir,
Su agenda estaba ordenada, pero saturada, ¿no? Y estoy hablando de mí porque fui la superwoman en pasta. Tenía la agenda copada, yo estaba para todos y por todos menos para mí. Me sentía agotada, me sentía angustiada, me sentía frustrada. Muchas veces quise dejar todo, abandonar todo, pero no lo hacía por miedo, porque evidentemente no me daba el permiso de elegir, porque yo tenía que ser la mujer perfecta, la autosuficiente, la que se autoexigía y por dentro estaba completamente abandonada y olvidada, porque al tiempo lo veía, me veían como la mujer perfecta, la que todo lo lograba y por dentro estaba completamente quebrada, pero yo ni siquiera era capaz de verlo o no me permitía verlo. Porque ese sentirme vacía tenía que ver con un tema de que yo estaba completamente desconectada de mí. Y ir a ese retiro de silencio y estar conmigo en ese momento fue conectarme conmigo por primera vez y que no tenía nada que ver con todo lo demás. Y creo que esta parte, cuando me dijiste qué pasó después de ese retiro de silencio que empecé a nombrar, creo que es ese paso de esa superwoman a esta nueva mujer que vive la vida con más calma, con más serenidad. Eso no quiere decir que no me pasen cosas, eso no quiere decir que no me dé rabia en algún momento, eso no quiere decir que yo no salga a mis cabales en algún momento, porque las emociones están allí para vivirlas y es normal. Yo sentía que esta superwoman no podía sentir rabia, no podía alzar la voz, no podía quejarse. Y no, todo eso es parte de la vida y está bien. Así que eso es algo que he entendido con las chicas que he acompañado en este tiempo. Me da mucha felicidad. Yo en la página web tengo lo que me acabas de decir, cómo vive una superwoman y cómo vive una living woman. Y tengo como esas descripciones y cuando se los he comentado me ha alegrado mucho porque hay una chica que estaba conmigo, por ejemplo, y me decía, eso hubo 2 días, ella es dueña de negocio, tiene un estudio y para ella era impensable pausar o dejar de ir al estudio. Y aprendió a delegar, empezó a confiar en su equipo, a entender que ellos sí podían, entender que un día si estaba agotada podía faltar y había alguien que la sostenía, que en este caso es el equipo. Me decía, eso hubiese sido impensable para mí. Ahora en las mañanas ella está teniendo ese espacio para ella. No quiere decir que sea journaling, no quiere, eso ha sido mi espacio, pero es que cada uno encuentre su lugar y lo que le gusta. Ella no es de hacer journaling en la mañana, pero me dice que ella empieza a ver el teléfono a las 11 de la mañana, cuando antes lo veía a las 5 de la mañana antes de pararse a hacer ejercicio. Dejó de pararse a las 5 de la mañana, empezó a pararse cuando su cuerpo se despertaba. Lo primero que hace es estar con sus perritos, irse al jardín y tomarse una taza de café. Ese momento para ella es su espacio. Para mí es escribir, para ella es eso. Tener esos momentos de pausa, lograrlos en su vida, me dice que ha sido un cambio y un después. ¿Por qué? Porque han seguido pasando cosas, porque han seguido llegando problemas, soluciones, sobre todo cuando tienes un negocio, y me dice que ya no los ve de una manera estratosférica, sino que desde la calma ha podido tomar decisiones acertadas, donde todo ha fluido, donde todo ha sido en calma, ha tenido momentos para estar en familia, con su esposo, o me dice que ha tomado decisiones desde no aguantar, sino desde decir, esto es lo que yo necesito y lo que me hace bien a mí. Eso implica decirle no a otros, ¿no? Entonces ha sido como un bonito, muy bonito el proceso, porque termina siendo una transformación de mentalidad, que cuando haces un cambio de mentalidad, tus acciones y tus decisiones empiezan a tomarse desde otro lugar. Así es, claro. Entonces, Así, así los acompañas, así haces el proceso de mentoría. sí, bueno, ahorita lo que yo le digo, la mentoría se llama Bye Bye Superwoman o la Living Woman. Digamos que lo que yo les comento es expande tu éxito desde la calma y el disfrute. Porque en aquel momento donde yo estaba como arquitecto decía todo, sí, todo el mundo me veía como exitosa, pero yo estaba completamente descolocada, ansiosa, angustiada, estresada y todo lo hada que quieras ponerle. Y ahorita es justamente entender qué es ese concepto de éxito para ti, porque muchas veces vivimos desde los mandatos sociales y desde lo que esperan los demás. Entonces, esta mentoría tiene un método 5D, ¿sí? Y es como esos 5 procesos o estados en los que pasamos para que ese éxito se empiece a dar desde la pausa. Y es como contradictorio. Ella me decía, cuando tú me hablabas de pausa, a mí me daba terror, porque pausar significa perder todo. Eso es lo que uno tiene en la cabeza. Y no nos damos cuenta que para hacer cambios necesitamos detenerlos lo suficiente para poder ver y escuchar tu verdad. Entonces, esto que les comentaba de las 5D, primero es desmontar tus creencias, que es todo aquello que traemos y que no nos damos cuenta. El segundo es desvincular tu valor del logro y empezar a entender que no somos un certificado ni un título que van dando. El tercero es depurar tus cadenas tóxicas, porque hay un montón de cositas que hacemos en automático y que son los que nos mantienen en esa rueda
Entonces ahorita es empezar a ir en ese depurar y por las distintas áreas de tu vida y empezar a ver qué cosas ya no te funcionan, qué cosas te hartan, qué cosas te tienen cansada y empezar a sacarlas de la lista o delegarlas, ¿no? Pero también es un proceso porque el delegar nos da miedo. Entonces entrar, ¿por qué te da miedo? Empezar a confiar. La cuarta es diseñar tu éxito desde lo que realmente mereces, que muchas veces lo diseñamos en función a lo que otros quieren. Y la última y la más importante es decidir desde la dignidad de recibir. Porque, y lo repito, decidir desde la dignidad de recibir. Porque esa decisión que tomas tiene que venir en función a esa capacidad que tengas tú de recibir, que es lo que hablaba antes. Y no puedes diseñar una vida de éxito o sostenerla si no decides desde esa dignidad, desde entender que tú tienes ese valor y que está bien decir no para decirte sí a ti. Esos son los 5 estados que vamos pasando por la mentoría. Son 12 semanas de acompañamiento. Nosotras, como Superwoman, nos encanta aprender, nos encanta estudiar, nos comemos 500 libros, escuchamos 500 podcasts, estamos al día con todo. Esta mentoría no es para aprender absolutamente nada. Aquí no hay videos, aquí no hay bonuses donde vas a aprender absolutamente nada. Estos son encuentros conmigo, son ejercicios de justamente estar contigo. Todos son ejercicios y luego tenemos sesiones uno a uno. Y algo que me dijo esta chica de la que comentaba, que me pareció muy lindo, me dijo, no, yo no aprendí nada ajeno, pero aprendí mucho de mí. Y eso es este espacio, aprender de ti. Es una experiencia. Es una experiencia y es una transformación. Por eso hoy te decía que cuál sería mi palabra que define transformación. Y esta Información. mentoría es una transformación. En Instagram es Kate Aguilar, Kate T-H-E, K-A-T-H-E, soy Kate Aguilar. Y por mi newsletter que es pausifluye.com/newsletter. Por ahí estoy compartiendo mucho más. En la newsletter comparto mis experiencias, así como hoy, con el objetivo de al final siempre tener un mensaje. Herramientas también comparto por allí. Siento que es el lugar como más cercano y sagrado para estar en contacto. Si por ahí me escriben, ahí me van a conseguir. Siento que ahorita en este momento de nuestra vida, mandar correos es como, todo el mundo está en Instagram o está en otra, ¿no? Es como un DM más cercano, pero por el correo me van a conseguir. Me encanta el correo porque siento que es un espacio donde no estamos distraídos, donde tenemos la atención y el foco en presencia, acá. Ok, muy bien. Entonces allí vamos a ir a buscarte. Y ya para ir terminando esta linda conversación de tu historia, aprendizaje, siento que es una hora de sabiduría pura. También para que te conozcamos un poquito más a nivel personal, tengo un minuto para ganar y es como responder Ah, algunas preguntas rápidas. Y es, ¿cuál es tu edad? 39, ¿Cuántos hijos tienes? no tengo. ¿Artista favorito? Lista favorito, Gustavo Cerati, ¿Lago o playa? playa, Voy a repetir esta. No es así. ¿Montaña o playa? playa. ¿Café o té? ¿Campo o ciudad? Uy, qué complicación. Bueno, vamos a ponerle ciudad. ¿Lugar favorito en el mundo? North Carolina, donde hice el retiro del silencio. Oración, canción favorita. Adiós, Nonino, de Astor Piazzolla. ¿Perro o gato? Ay, bueno, vamos a ponerle perro. Pero estoy amando a los gatos. Comida, Mi favorito. No sabría decirte ahorita. Salado. Me encantaba el pasticho, pero tengo mucho tiempo que no lo como. Vamos a ponerle pasticho, sí. color favorito, El turquesa. plan favorito. Plan favorito, ir a la playa. Ser una conferencista internacional y poder hablar y hacer entenderle a estas mujeres y a esa superwoman que puedan reconocer su valor propio más allá de sus logros. Así va a ser. Hecho está. Amén. Bueno, Kate, ha sido un placer ser ese canal para que compartas tu historia, tus aprendizajes, tus procesos. Sé que el tiempo se nos queda corto para conocer tanto que has vivido, tanto que has aprendido, todas tus experiencias, todo tu conocimiento. Y bueno, de todas maneras, honra haberte tenido acá, haber escuchado tu historia. Sé que no termina aquí tu historia. Pronto tendremos que encontrarnos para grabar una segunda parte de tu historia más adelante. Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Tienes algo que decir, algo que quieras dejar, un mensaje, algunas Bueno, palabras? me acabo de acordar ahorita cuando estabas hablando lo de que estamos en una comunidad de venderte sin miedo, algo que no compartí.
que también fue como un punto de quiebre importante en mi vida, es que hubo un momento cuando yo empecé a emprender que estaba teniendo como mucha resistencia a la venta, a salir en cámara. Lo hacía pero obligada. Entonces estaba siendo como muy pesado, así que busqué una psicóloga de emprendedoras y entre ese hablar, 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 salió que yo siempre había sido un secreto para la familia de mi padre. Y eso es lo que estaba obstaculizando y haciendo la resistencia para que yo terminara como de salir en tranquilidad en las redes y todo. Así que mi tarea en ese momento fue venderme sin miedo. ¿Y qué implicaba venderme sin miedo? Contactar a mi familia por parte de papá y decir, esta soy yo, aquí estoy, soy la hija de. Eso fue un momento fue muy fuerte. Y lo que ella me decía es, haz de cuenta que ahorita el producto a vender eres tú. Tú eres el producto a vender. No importa si el otro te compra o no te compra, lo importante es que tú vendas. Y en este caso es que tú te muestras. Porque la adulta quiere salir, quiere crecer, quiere expandirse, quiere ayudar a otros, pero la niña está aterrada porque siempre ha sido un secreto y necesita seguir siendo un secreto. Entonces tú tienes que darle a esa niña lo que no hicieron de ella con ella de pequeña, que fue presentarla, mostrarla. Entonces, como adulta te toca a ti hacerlo. Así que por eso lo traía, porque en ocasiones si tienen resistencia a hacer algo, siempre las invito a que vayan a terapia, constelaciones, lo que quieran para buscar ayuda. Después de que hice ese ejercicio, que fue sumamente complicado, de escribir, buscar por Facebook apellidos y todo, y mandé como 10 mensajes llorando en agonía, me recibieron con mucho cariño, con un amor increíble. Y al año mi hermano vino de sorpresa para conocerme. Así En que serio. fue un momento muy emotivo, muy lindo, y eso es lo que me hacía falta para poder salir a la calle y poder venderme sin miedo. Entonces, muchas veces que nos vendemos, que no nos vendemos o vendernos sin miedo, pasa por llevar estos procesos internos, y esos procesos internos requieren de alguien que nos acompañe. Entonces, mi mensaje final es que no tengas miedo de pedir ayuda. Si no sabes cómo hacer algo, si te sientes bloqueada, es el momento para pedir ayuda. A la Superwoman le da terror ser vulnerable, da terror verse débil. Y no, más bien que ahorita yo viendo en perspectiva, el pedir ayuda es un acto sumamente valiente, porque es Así mostrarme es. tal y como soy, y es decir, aquí estoy, no puedo más, no puedo con esto. Así que esa sería mi invitación. Y una frase para cerrar sería, eres y tienes suficiente para ser feliz. Es solo cambiar la perspectiva. Te suscríbete, guarda y recuerda que eres valioso no por lo que los demás te digan, sino por lo que ya eres y hay dentro de ti. Así es que nos vemos en el próximo episodio. Chao, Muchísimas muchísimas gracias. gracias, Lady, por este espacio. Tito. Y recuerda, eres el autor de tu propia historia. Dentro de Renueva y Renace, te acompañamos en un proceso para que logres transformar tu vida y comiences a vivir los mejores capítulos de tu historia. No olvides suscribirte, dar like y compartir con aquellas personas que conoces. Tal vez con esta información puedas cambiarle su vida también.